Lo escuchamos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En nombre de nuestro coordinador, el doctor David Emanuel Castillo, les damos la más cordial bienvenida a este, pues realmente magno evento. A mis colegas y amigos, en primer lugar nuestro subdirector de posgrado, que va a ser quien hoy va a platicarnos acerca de esta obra, doctor Palacios Pámanes, bienvenido, doctor Octavio, doctor Caballero. Quiero comentarles que una de las grandes situaciones o de las grandes metas que debe tener, objetivos más bien, que debe llevar a cabo una universidad, un centro de estudios como es nuestra facultad y este Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues es la generación y la difusión de conocimiento. La manera más importante, una de las maneras más importantes, porque hoy en estos días ya las vías para generar y difundir el conocimiento son bastantes. Las redes sociales, la verdad es que han ganado mucho terreno, pero la que tiene siglos es la generación de conocimiento a través de obras de texto. Y hoy en día nos congratulamos en, en que nos llega el día en el cual vamos a presentar una obra que está realizada por grandes investigadores de esta facultad y que está coordinada por dos de los más renombrados criminólogos o maestros con especialización en criminología, que son nuestros colegas y amigos, el doctor Octavio Quintero y el doctor Juan Antonio Caballero Delgadillo. Desde luego, pues dándole también como la cereza del pastel, poniendo la cereza del pastel con un grandísimo presentador que tenemos el día de hoy, pues que es uno de los más renombrados criminólogos, el doctor Pámanes. Quiero darle la más cordial bienvenida en nombre de nuestro coordinador y desearles a todos, primero recomendarles que lean la obra, que la adquieran, que la compren. Es una obra que realmente vale la pena, que a ustedes, los compañeros que estudian criminología, creemos que va a aportar mucho a su ciencia y a su profesión, y esperamos que también, desde luego, esta presentación sea de todo su agrado. Muchísimas gracias a todos. Gracias. ¿Ya nos fueron, muchachos? Perdón. Me faltó. Bueno, vamos a darle ya pie a la presentación de la obra por parte de nuestro presentador, el doctor Gerardo Saúl Palacios Pámanes. Adelante, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor Juan Ángel Salinas, subdirector de investigaciones y titular de este centro. Muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes, profesores, profesoras, alumnos, alumnas, comunidad estudiantil, planta docente de la carrera de criminología. Y también gracias al coordinador de la facultad, el doctor David Emanuel Castillo, por tener esta iniciativa de la Semana de la Investigación. Uno de los objetivos principales de esta iniciativa del doctor Castillo es que profesores, alumnos y alumnas sepan qué hacemos los investigadores. Quiero comentarles que, a manera de introducción, me refiero particularmente a los alumnos, que en el país hay algo que se llama Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Y las personas que pertenecen a este sistema tienen un reconocimiento especial dentro del mundo académico. Aparte de que tienen un grado educativo a nivel doctorado, tienen el reconocimiento de la autoridad de ciencia de este país, que son los académicos de más alto nivel que hay en la República. Esta facultad es una de las que más miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores tiene dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y nuestra querida UNI es la segunda universidad de México con más integrantes del Sistema Nacional de Investigadores. Las personas que acompaño el día de hoy aquí en el Presidium, todas pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y un servidor también.
En mi caso voy para 20 años de formar parte del Sistema Nacional. Y se los comento porque los que estamos aquí frente a ustedes estuvimos en los pupitres donde ustedes estudian. Y hoy tenemos la oportunidad de dedicarnos a la investigación gracias a la generosidad infinita de nuestra universidad, que es nuestra casa, pero también al apoyo económico que nos brinda el Sistema Nacional de Investigadores. Se los comento porque quiero que no descarten esa puerta o ese camino entre varios a tomar cuando tomen la decisión ustedes de qué voy a hacer con mi vida. Una vez que yo tenga mi cédula profesional, ¿qué camino voy a seguir? Hay muchos caminos, uno de ellos es la investigación. Cuando la haces bien y tienes la incorporación a una universidad de tiempo completo y membresía al Sistema Nacional de Investigadores, puedes vivir dignamente ejerciendo algo tan maravilloso como la investigación científica, que es también una manera de aportar a hacer de nuestro querido país un mejor lugar donde vivir. Bien, con esto como preámbulo, quiero comentarles bueno, estoy muy agradecido con los coordinadores de esta obra por invitarme a presentarla y por obviamente la deferencia que la invitación conlleva. Quiero decirles que en la presentación de una obra se estila invitar a uno o a dos comentaristas siguiendo un principio muy básico de la honradez que dice que la alabanza propia envilece. En otras palabras, si tú escribes una obra no puedes después hablar de ella, tienes que invitar a alguien más para que lo haga. Por lo general, una persona habla de la obra y otra persona habla de los autores. Por lo que concierne a los autores, yo me voy a limitar a decir que ambos son doctores, como ya dije, son criminólogos, son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, son colegas y amigos nuestros. El doctor Caballero, como ustedes saben, también es coordinador actualmente de la carrera de criminología. Y comentarles también, con lo que respecta al grado académico de doctorado, que este agosto se estará cumpliendo apenas 11 años que aperturamos el programa de doctorado en criminología. La Universidad Autónoma de Nuevo León fue la primera en abrir el doctorado en criminología en toda la República. Y lo recuerdo bien porque no había ningún otro plan de estudios del cual basarnos a nivel México. Para diseñar el nuestro tuvimos que ver hacia otros países con una cultura muy distinta. Y hoy estamos por graduar la generación número 11 de este doctorado. Y el doctorado obviamente es un grado académico que busca formar investigadores, 100% personas dirigidas hacia la investigación. Y una obra como la que aquí se presenta es producto precisamente de personas con un perfil de investigador, de investigadora, y que puede aportar nuevos conocimientos para una criminología, ojo, aplicada. Si ustedes están estudiando criminología, sabrán, no me dejarán mentir cuando digo que hay muchos libros que nos hablan de historia de la criminología. Pero en nuestro idioma hay pocos libros que nos digan y cómo se ejerce la criminología. Porque a final de cuentas tenemos que ganarnos el pan de cada día ejerciendo nuestra profesión. Bueno, este es un libro que te dice cómo se ejerce la criminología, específicamente la criminología ambiental. Como ustedes saben, hay varias criminologías o ramas o materias. Las básicas son criminología clínica, criminología interaccionista, criminología ambiental, criminología crítica. Todas buscan los factores de riesgo y de protección en distintos lugares. La ambiental busca en los espacios físicos, en las situaciones, y de eso se trata este libro. Yo estoy muy contento de poder presentar este libro porque también al leerlo me trajo gratos recuerdos de cuando trabajé en la policía, tanto en seguridad pública municipal como en estatal. Y les puedo decir que lo que dice este libro aplicado a la función policial reduce la incidencia delictiva, incrementa los resultados de la corporación policial y salva vidas. Y de eso se trata esta obra. Yo voy a hablarles de algunos de los capítulos que tiene esta obra. No podemos hacerlo de todos ellos.
pero los que considero son los más importantes, y voy a intentar dar ejemplos tanto ofrecidos como los autores como por la experiencia de un servidor para poder hacer de esto también un ejercicio didáctico. Miren, este libro fue coordinado por nuestros dos colegas, Octavio Quintero Ávila y Juan Antonio Caballero Delgadillo, pero tiene más autores. Cada capítulo tiene un autor diferente. Lo que ellos dos hicieron fue, además de aportar un capítulo, fue coordinar, dirigir a todos los autores para hacer una obra que fuera uniforme y que estuviera lo más posible presentada como si se hubiese escrito por una sola pluma. Y claro, con un solo eje temático, que es el que ya dije, la prevención situacional o la criminología ambiental aplicada. La obra comienza con un capítulo muy interesante escrito por el académico Domingo Maglioca, que se llama La georreferenciación del delito en la investigación criminal. 2 puntos, el perfil geográfico. Y yo quiero hablarles sobre la georreferenciación sin pensar que todos sabemos de qué estamos hablando. Georreferenciar es poner un fenómeno en un mapa. Y esta práctica, jóvenes, no es tan antigua como uno pudiera pensar. Se le atribuye a un inglés la acción de haber colocado en un mapa, poniendo una marca, un signo gráfico o una tacha en cada una de las casas en donde vivían personas que presentaban los mismos síntomas de una enfermedad que hoy llamamos cólera. Y hoy sabemos que el cólera se contrae por beber agua contaminada de deposiciones humanas o de heces fecales. En ese entonces se pensaba que se debía a la respiración de aire contaminado y no de la ingesta de agua contaminada. Y cuando él colocó estas marcas en los domicilios de los pacientes que habían contraído esta enfermedad, se dio cuenta que todas estaban agrupadas en torno a una bomba de agua. Y así encontró una correlación entre el lugar donde viven y la enfermedad que padecían. Todavía falta el mecanismo o la explicación causal, pero ya tenía él una correlación de espacio y problema, o morbilidad, como hoy se le llama. Y después pudo comprobar que no era el aire, es decir, que esa hipótesis era falsa y que la correcta era que la causalidad era la ingesta del agua, porque el río estaba contaminado, porque ahí se hacían descargas de deposiciones humanas. Esto entonces fue utilizado para estudiar la distribución geográfica de la morbilidad o de las enfermedades en la disciplina llamada epidemiología. ¿Ok? Tiempo después, esto se lleva a las corporaciones de policía. Antes de que hubiera programas informáticos o softwares con los cuales hacerlo. Aquí los autores hablan de la utilización del ArcGIS, que es uno de varios y que es precisamente el que nosotros utilizamos en una corporación municipal que tuvimos a cargo. Y en esta corporación de policía en los años 70, un jefe de policía empezó a colocar alfileres o chinches en un mapa colocado en una pared para poder percatarse de la distribución geográfica de la incidencia delictiva o de la criminalidad. Es decir, en el aspecto médico se buscaba la morbilidad y en el aspecto policíaco la distribución de la criminalidad. Y se dio cuenta que la distribución de la criminalidad en el mapa no era azarosa, sino que se concentraba en puntos específicos de la ciudad, que hoy se llaman hotspots o zonas de calor o zonas calientes. Y esto es muy útil cuando tú administras una policía, porque como en todo trabajo, los recursos siempre van a ser limitados. Así trabajes en Silicon Valley o en Google o en Cemex, los recursos siempre van a ser limitados. Y tu obligación es optimizarlos, es decir, administrarlos lo mejor posible. Y administrar los recursos policíacos es dirigirlos hacia el cumplimiento de la misión de la corporación. ¿Cuál es? Reducir los delitos y mantener el orden público y la paz social. De modo que georreferenciar la criminalidad es útil
al propósito de la administración policial. Y hoy día, jóvenes, no hace muchos ayeres, yo me atrevo a decir que esto tiene no más de 10 años, en el caso del área metropolitana de Monterrey, no en el mundo, que toda corporación policial, sobre todo uniformada, cuenta hoy con una unidad de análisis. Y en esa unidad de análisis hay criminólogos y criminólogas. Por tanto, hoy esto es una materia que al ejercerla te da trabajo y te permite llevar el alimento a tu casa. De ahí la utilidad de tener un libro que no nada más nos hable de historia, criminología, sino de la criminología puesta en práctica y nos oriente acerca de cómo llevarla a cabo para ser útiles en áreas como las corporaciones de policía. Pues bien, en este contexto, el autor Domingo Magliocca dice que, en su opinión, los fenómenos criminales se desarrollan en 4 dimensiones fundamentales, que son la dimensión jurídica, es decir, se ha violado una ley; la dimensión de la víctima, un objetivo o una persona fueron atacados; la tercera, que es la dimensión del autor, alguien ha cometido un delito; cuarta, que es la dimensión espacial, de eso se trata la criminología ambiental; de la dimensión que aquí el autor refiere como la número 4, la dimensión espacial, el delito se ha producido en un lugar geográfico concreto. Yo agregaría una quinta, que es la dimensión temporal, pero al respecto va a hablar lo suficiente en su capítulo el doctor Octavio Quintero Ávila. Porque cuando practicamos la georreferenciación de la criminalidad, vemos con mucha claridad que el delito no nada más se concentra en zonas de calor, sino también en horarios de calor. Me refiero en horarios concretos. Y esto también te permite administrar mejor la policía y diseñar un patrullaje táctico en vez de un patrullaje aleatorio. Se ha visto de manera sobrada que un patrullaje aleatorio es poco eficiente para hacer una prevención situacional de los delitos y de las conductas antirreglamentarias. Pero un patrullaje táctico diseñado con base en información es mucho más eficiente. Por ejemplo, si tienes 5 zonas de calor, es decir, de concentración de la criminalidad en el municipio en donde tú trabajas, en la policía, y a su vez le das zoom a una de ellas, ahí vas a poder ver que se concentran no todo tipo de delitos, sino a veces una gama específica de delitos que llamamos predatorios. Por ejemplo, delitos contra la propiedad, específicamente el robo a comercio. Pero hay que ver cuál es el perfil de la zona geográfica. Puedes ver que es una zona que concentra negocios, obviamente, que es un corredor comercial en ese municipio. Y tú tienes una corporación con 1000 policías. Por lo general, están divididas, están organizados los turnos en 3, de tal manera que siempre vas a tener 333 policías, menos vacacionistas, faltistas, incapacitados y personal en la academia cursando alguna actualización. Vamos a dejarlo en 300, siendo muy optimistas, por turno. De 1000 policías, solamente tienes 300 trabajando al mismo tiempo. Si ves la dimensión horaria o temporal del robo, te vas a dar cuenta que los robos suceden de 9 de la mañana a 7 de la noche. ¿Por qué? Porque es el horario en el que están abiertos los negocios. Hay muy poco robo de negocios cerrados con cortina de hierro, con reja, con candado y asegurados con alarma conectada al C4. Son muy pocos. Entonces, ¿qué tal si hacemos un patrullaje diferenciado en el corredor comercial y hacemos un grupo de policías que solo patrullen en turno diurno? Y siempre los voy a tener trabajando ahí en el turno donde se concentran los delitos predatorios, particularmente el robo a comercio. Ya no dependo nada más de 333, siempre voy a tener fija una fuerza laboral ahí. El resto de la policía la sigo organizando en 3 turnos.
Este es un ejemplo de la vida real, muy sencillo, no hemos hecho lupa en él, es decir, todavía podemos hacer mucho más zoom, de para qué sirve georreferenciar y hacer análisis delictivo. Para que en lugar de que esperar a que los problemas delictivos se adapten a mi forma de organización policial, mejor mi forma de organización policial se adapta a los problemas delictivos para poder resolverlos, porque para eso trabajamos, para eso estudiamos y para eso nos pagan. De ahí entonces que sea muy importante la propuesta del autor de llevar a cabo el desarrollo de un perfil geográfico criminal. Por otra parte, en el capítulo 2, el autor, y aquí presente Octavio Quintero Ávila, nos presenta el trabajo que se llama Análisis Espacial del Delito, violencia de género en Monterrey, Nuevo León. La violencia de género es un flagelo muy importante que asola al mundo entero, a México y al área metropolitana de Monterrey, con una incidencia muy elevada, pero también con una cifra negra o una cifra oculta muy importante. Y también cuando la pones sobre el mapa te das cuenta que se concentra en zonas de calor. Por ejemplo, en el municipio de Guadalupe, ahí trabajamos del 2015 al 2021, primero como en prevención del delito, después en la Secretaría, como titular de la Secretaría de Seguridad, y vimos que había 8 espacios en donde se concentraban las violencias de manera muy particular. Quiero comentarles cómo iniciamos este trabajo de georreferenciación. Primero, le pedimos al sistema penitenciario del Estado de Nuevo León, es decir, la Oficina de las Prisiones Estatales, de adultos y de adolescentes, de mujeres y de hombres, que nos dijera o que nos compartiera un documento Excel con las colonias de procedencia de los guadalupenses que estaban en ese momento privados de la libertad. Nos entregaron el Excel y lo que hicimos fue georreferenciar y nos dimos cuenta que el 73% de los guadalupenses provenían solamente de 8 colonias, en un municipio que tiene 700 colonias. Esto nos dio una primera orientación para decir, hay que poner una lupa en los 8, hay que hacer zoom, hay que acercarnos y observar otros fenómenos in situ. Es imposible, jóvenes, que en una administración que dure 3 años puedas hacer una investigación de campo en 700 colonias. Al menos con las capacidades instaladas en un gobierno municipal no lo vas a lograr. Por eso hay un principio en la prevención del delito que es la focalización. Tienes que trabajar intensamente en donde intensamente están los factores de riesgo de violencia y las manifestaciones de ella. Entonces, buscamos en fuentes de datos, propiedad del propio municipio, qué más había en estas colonias concentradas. En las colonias de mayor procedencia de presos. Y coincidió con violencia familiar. Las colonias, las top 8 eran también las de violencia familiar, eran las de procedencia de los presos. Tercer lugar, narcomenudeo. Cuarto lugar, desorden público, entendiendo por esto deterioro de la infraestructura, que es algo de lo que habla el autor en cita. Graffiti en las paredes, hierba crecida, terrenos baldíos descuidados, perros callejeros, riña entre vecinos, ruido alto, conflictos vecinales, aunque no necesariamente de obra, sino de palabra. Hicimos entonces un zoom, bajamos a campo, a calle, a territorio, y encuestamos a la gente, que es algo que vamos a ver en el estudio que hizo el doctor Caballero en el capítulo que voy a mencionar inmediatamente después del actual, para medir 2 cosas. Una se llama cohesión social y otra que parte de la teoría de 2 grandes criminólogos, de los más importantes del mundo, que son John Locke y Robert
Samson, que la publicaron en una de las revistas científicas más importantes del mundo, que se llama Science. La teoría se llama teoría de la eficacia colectiva. No nada más ver cuánto conviven, si se conocen de una puerta a otra, sino si se reúnen, más bien, para tomar parte de la solución de los problemas que les son comunes, como comunidad. Cuando haces este tipo de estudios, en este tipo de lugares te das cuenta que en realidad casi siempre lo que hacen es culpar más bien al gobierno por sus omisiones, pero no asumen como propia la responsabilidad de resolver ciertos problemas que a ellos les atañen. Por ejemplo, el ruido alto. Por ejemplo, el cuidar, es decir, mirar, observar, poner atención a los niños mientras juegan en las calles. O por ejemplo, hablo desde la experiencia propia, patrullar en la madrugada y ver niños de 3, 4 años solos en la calle sin supervisión parental, en pañales descalzos caminando, entre vidrios de cerveza, de envases de cerveza rotos. En esos momentos tienes que tomar al niño, encender tu cámara corporal por las implicaciones, grabar en todo momento y llevarlo a los familiares. Y en ocasiones te das cuenta que se enojan porque les llevaste el niño, porque ambos están bebiendo cerveza con sus vecinos en la banqueta o en la calle. Entonces, claro que hay problemas que no nada más le corresponden a la autoridad, sino también a la propia comunidad. Entenderlos como propios y poner manos a la obra. Un criminólogo crítico, Alexandro Barata, hablaba de la reapropiación de los problemas. Es decir, que hoy día pensamos que todos los problemas deben ser resueltos por el gobierno, y sí, una buena parte sí, pero también hay otros que le corresponden a la comunidad, y esa capacidad de asombro la hemos perdido. Pues bien, el autor Quintero Ávila estudia, con base en el número de reportes confirmados al sistema de emergencia 911, los casos de violencia familiar sucedidos entre enero del 2018 y diciembre del 2022, y para sistematizar la información, para hacer la georreferenciación, utilizó el software cartográfico ArcGIS. Nos habla también del marco teórico para su estudio. Hay que recordar, jóvenes, que, y esto es algo que no siempre se tiene muy presente, que para hacer una investigación que sea criminológica, es decir, lo que hace que la investigación sea criminológica no es que tú tengas una cédula que diga que eres criminólogo, sino la interpretación tiene que ser criminológica. Cuando la interpretación es criminológica, entonces puedes hablar de una investigación que forma parte del conjunto de conocimientos llamado criminología, y para eso lo que tienes que hacer es utilizar una o más teorías criminológicas, y por eso el autor con toda pertinencia nos habla de la criminología ambiental contemporánea, nos habla de la prevención del delito a través del diseño ambiental, que nace en su etapa contemporánea con Jeffrey en 1972, que también el estudio importante que hace Newman del espacio defendible a través del diseño urbano. Newman se dio cuenta que todas las edificaciones de interés social que estaba haciendo el gobierno en Estados Unidos con mucho entusiasmo y con buenas pretensiones para ayudar a las personas de clase baja, generaban enormes problemas delictivos en virtud del diseño. Y los diseños obedecían a modas, a corrientes arquitectónicas, pero no tenían un criterio de prevención del delito. ¿Por qué? Porque todavía no llegaba precisamente un autor como Newman a hacer este tipo de estudios. Fue uno de los primeros que correlacionaron diseño arquitectónico con comportamiento humano dentro de ese diseño arquitectónico. Y sus aportaciones llegaron para quedarse, y así fue como se fue conformando la criminología ambiental contemporánea. Obviamente otras teorías como la teoría de la oportunidad, la teoría de las actividades rutinarias, la teoría de la elección racional
la utilización del modelo del triángulo delictivo, etcétera, que son indispensables para, una vez que has puesto el fenómeno en el mapa, poder hacer una interpretación criminológica. También nos da una definición importante acerca de la labor llamada análisis delictivo, que, como ya decía, es aquella en la que tenemos empleabilidad como criminólogos. La utilización del software cartográfico, la utilización de fuentes abiertas y cerradas. Y finalmente él menciona, miren, hablando de la dimensión temporal y no nada más de la geográfica, él dice que el día sábado, muestra una alta concentración de la violencia familiar. ¿Por qué será el sábado, no el lunes? Están en la casa. 5.521 reportes, que representan el 15.7% del total, al igual que los domingos. Los sábados son días en los que las interacciones familiares y sociales son más frecuentes, dice el autor, y circunstancia que podría contribuir a un mayor número de incidentes reportados. Aquí yo mencionaría, coincidiendo con el autor, que un factor adicional debe ser el alcohol. Y otro, pero yo lo pondré en calidad de hipótesis, es los resultados de Tigres y de Rayos. Otra cosa que debemos mencionar es que en el mapa revela el autor la concentración más significativa de incidentes de violencia de género es en las zonas norte y poniente de Monterrey, particularmente en las proximidades del Cerro de Topo Chico y en la zona de Cumbres, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta lo siguiente, no digo que esto contribuya, pero sí hay que tomar nota. Estas zonas son patrulladas por la Policía del Estado y no por la Policía Municipal, porque históricamente ha sido insuficiente el estado de fuerza o la cantidad de policías y de recursos del municipio de Monterrey, que es el más poblado, obviamente, del área metropolitana. Y en especial las zonas que es el autor, el Cerro del Topo Chico y la zona de Cumbres. Hace 3 años, la Policía de Monterrey extendió su patrullaje a una parte de la zona poniente, pero todavía la mayor parte de la zona poniente sigue siendo patrullada por fuerzas, por la Policía del Estado. El autor concluye que la identificación de hotspots o de zonas calientes constituye una herramienta valiosa para planificar estratégicamente los recursos y programas de prevención del delito. No podemos estar más de acuerdo con el autor. Y el autor Juan Antonio Caballero Delgadillo, co-coordinador de esta obra, presenta en el capítulo 6 su trabajo que se llama Estrategias de Prevención de Violencia y Delincuencia, un análisis de seguridad comunitaria. Y él expone el desarrollo de una investigación realizada en la colonia Monteverde, en el municipio de Juárez, Nuevo León. Y en él exploraron la percepción de seguridad de los residentes. Hay que entender que la percepción de seguridad es un fenómeno muy importante y no siempre correlacionado con la incidencia delictiva. Y no digo esto último para demeritarlo, al contrario, para que comprendamos que amerita un estudio independiente y por separado. La memoria de la víctima funciona. En la memoria de la víctima, el transcurso del tiempo funciona diferente que en la memoria del gobernante. Por ejemplo, cuando íbamos, alcaldesa y yo, a un municipio a atender ciudadanos, y la alcaldesa le preguntaba a una señora residente, ¿por qué está molesta usted? ¿Sufrió algún robo recientemente? Sí, estoy muy molesta porque me robaron la casa. ¿Hace cuánto fue? Hace 10 años. Y obviamente que tiene razones para estar molesta y para sentirse insegura. Simplemente que el vecino no piensa en términos de trienios, ¿verdad? Cuando se meten a tu lugar, que en principio es tu lugar seguro, que es tu casa, tu domicilio, la percepción de inseguridad puede durar muchísimos años, independientemente de que tengas todo el registro real de que en los últimos meses o años en esa colonia no ha habido otro robo a casa habitación.
Entonces, el autor explora la percepción de seguridad de los residentes, el desarrollo urbano de la colonia, identificando los delitos cometidos con mayor frecuencia en la zona, las estrategias preventivas conocidas y aplicadas por los habitantes, las relaciones sociales en la comunidad, presencia de pandillerismo en general. Y el autor Caballero Delgadillo nos plantea unas conclusiones muy importantes. En primer lugar, destaca la alta incidencia de delitos patrimoniales, particularmente de robos, que constituyen una preocupación primordial para los habitantes de esa colonia. Esto es importante porque hay ocasiones en que uno pudiera pensar que la principal preocupación de los vecinos es la violencia letal, el sicariato, por ejemplo, pero casi siempre, por el contrario, se trata de delitos patrimoniales. La percepción de amenaza física y social y delitos predatorios, entre las razones que producen esta percepción de inseguridad. Y hay que entender que la percepción de inseguridad también tiene una dimensión de salud, es decir, merma, afecta la salud humana, sentirte inseguro incluso en tu propia colonia y en tu propio domicilio. Por lo que concierne a la variable de desarrollo urbano, se detectó iluminación deficiente, baches y otros aspectos de desorganización pública que contribuyen a generar un entorno que facilita la actividad delictiva. La mejora de estas condiciones es esencial, dice el autor, para fortalecer la seguridad y la calidad de vida en la comunidad. Por último, menciona que la investigación reveló la importancia de las relaciones sociales y la cohesión comunitaria en la prevención del delito. Las redes de apoyo entre vecinos y la colaboración con las autoridades locales son fundamentales para crear un ambiente seguro y resiliente. Por estudios, hallazgos, interpretaciones y conclusiones como estas es que recomiendo ampliamente la lectura de la obra Perspectivas criminológicas en la inteligencia criminal estratégica, coordinada por Octavio Quintero Ávila y Juan Antonio Caballero Delgadillo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Palacios Pámanes. Les confieso que yo no soy criminólogo y siempre tiene arreglo. ya estamos muy grandes. Soy jurista, soy abogado, y siempre que he escuchado hablar a los compañeros y siempre que los escucho me sucede algo, un fenómeno en mi persona que es, primero, las charlas son muy interesantes, porque generan datos reales de utilización práctica para diversos efectos en materia de delito. Segundo, y que creo que también esto es algo muy importante, me siento en cierta manera que estamos en buenas manos, que tenemos autoridades que han derivado de esta facultad sus estudios y que realmente todos los que están aquí arriba y todos los investigadores, maestros que tenemos, pues son personas muy preparadas que creo que eso nos da una conciencia de estar en buenas manos y que pues eso genera los resultados que hemos visto. Les tengo una buena noticia, ahorita me estaba comentando el doctor Caballero que a los primeros 3 alumnos que hagan una pregunta les va a regalar un libro y le pueden hacer una pregunta a cualquiera de los que están aquí arriba, así es que si alguien tiene alguna pregunta y se quiere ganar un libro, nada más levante la mano. A cualquiera de los 3, a mí no. A mí no. ¿Me prestas tu pluma también? Sí, doctor, por favor. Muchas gracias. Octavio, ¿alguna pregunta? ¿Serías tan amable? Por favor. Bueno, también pueden ser maestros. ¿Nadie? Van a ser 3 libros que se van a regalar a las primeras 3 preguntas. ¿Maestra? ¿Puede llevar el micrófono, por favor? ¿Y para quién sería la pregunta también?
Bueno, de lo que hablaron ahorita, qué importante es también la aplicación, como dijo, de las teorías criminológicas. Y yo siempre les hago mucha inscripción realmente en la criminología ambiental, realmente en ese espacio. La pregunta, ¿usted cómo ve, ha evolucionado el delito? ¿Cómo ha sido la prevención utilizando precisamente la criminología ambiental de años anteriores a la fecha? Ay, ¿a quién va dirigida? A los dos, ¿no? Que los dos. ¿A él? A los dos, ¿no? A los dos. No, ya doctor, ya. Nombre y apellido. A reserva de lo que opinen los autores de este libro, yo pienso que ha habido un avance muy significativo, lamentablemente no en el país, pero sí en Nuevo León. Si bien todavía hay mucho que hacer, cada vez están más profesionalizadas dos áreas de gobierno. Primero, las direcciones de prevención del delito, sobre todo en municipios del área metropolitana, y claro, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana del Estado, que hoy forma parte de la Secretaría de Igualdad e Inclusión. Y segundo, lo que ya decíamos, las unidades de análisis de las corporaciones de policía. En ocasiones, jóvenes, el secretario de Seguridad Pública es criminólogo, pero la buena noticia es que ya casi siempre podemos decir que ya no dependemos de que sea criminólogo para que pueda aplicar este tipo de trabajo, porque cuenta con una unidad de análisis en donde hay criminólogas y criminólogos competentes especializados en criminología ambiental que, a manera de orientación o de consultoría, le dan la información que él necesita para la toma de decisiones. Y cada vez es más común que las corporaciones de policía lleven a cabo una reunión semanal que, pues, en inspiración a Nueva York se les llama Comstat, se les puede llamar como sea, pero el caso es que son reuniones en donde se analiza la incidencia delictiva de la semana en estudio y se toman decisiones para actuar en consecuencia con base en el análisis delictivo. Tanto para el patrullaje con el cual se busque reducir la incidencia delictiva, como también cuando de un sospechoso sin nombre se logra la identificación del mismo y se anuncia a todos los patrulleros para dar con él y poder detenerlo, sobre todo en casos de los delincuentes que cometen delitos seriales, que por cierto también se desarrolla este tema en el libro. Entendiendo por seriales no nada más el homicida, sino por ejemplo los que roban constantemente y que hay que sacarlos de circulación, porque con un solo caso reduces la incidencia delictiva de todo un municipio. Hay que recordar que los delincuentes persistentes son aproximadamente el 5% de los delincuentes nada más, pero generan a veces hasta el 50% de la incidencia delictiva. Cedo el micrófono para cualquiera de los dos autores que quiera hablar al respecto. Doctor.